general con respecto a la actividad de laboratorio. En este caso, la primera práctica es con respecto a el manejo de micropipetas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto lo hemos hecho con el curso de instrumentación, pero durante el trabajo que tuvimos en el curso de instrumentación todavía teníamos estudiantes que tenían problemas con el pipetero. ¿Ya? Como les había indicado el día sábado, todas nuestras prácticas, la gran mayoría vamos a estar trabajando con micropipetas. El logro de los resultados va a depender del buen manejo de micropipetas. Hoy día, en nuestra segunda práctica, van a tener que preparar tampones. Y por ahí, si alguien se ha dado el lujo de hacer los cálculos, hay un buffer que hay que preparar con menor volumen. ¿Vale? Entonces, si hay un menor volumen, no sabemos medir bien, va a haber un gran error. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, vamos a reforzar eso. Muy bien. En el caso de la práctica de micropipetas, obviamente tenemos que ver la parte del volumen. Ya todos nosotros conocemos qué es el volumen como una magnitud. Tenemos varias unidades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Obviamente, si vamos a trabajar con una pipeta de vidrio, tenemos la unidad que es el mililitro. En el caso de la micropipeta, lo que corresponde a el microlitro. Pero también nosotros vamos a tener que hacer ciertos cálculos, ciertas transformaciones de unidades y recordar que es el litro, el decilitro, mililitro, entre otros, ¿correcto? Entonces tenemos que hacer muchas veces conversiones y tenemos que ver la equivalencia entre una unidad con otra, ¿no? Igualmente el término porcentual, que nos significa decilitro o por cada 100 mililitros, ¿correcto? Gramos por ciento, tantos gramos en 100 mililitros, tantos gramos por cada decilitro, ¿no? Entonces, en el caso de la práctica del día de hoy, tenemos que realizar nuevamente nuestra identificación de las micropipetas, ¿no? Cada micropipeta tiene un diseño, va a variar de un proveedor con otro proveedor. Las que trabajamos el semestre pasado eran de marca Boeco, ¿no? Pero en la guía, por ejemplo, yo les he puesto también de otra marca, ¿ya? Que es de marca Bram, que difiere en algunas cosas con respecto a su manejo manipulero, ¿correcto? Entonces, tenemos que identificar las micropipetas, sus partes, ¿no? Reconocer nuevamente las determinadas partes, porque cuando ustedes estén manipulando, no deseo estar escuchando, oye, presiona eso, ¿no? Tienes que darle el nombre, ¿no? Mira la pantalla, mueve el émbolo, presiona el émbolo hacia el tope respectivo, ¿no? Presiona el botón de expulsión, etcétera, etcétera, ¿ya? Estamos hablando con estudiantes universitarios, por lo tanto, la forma de expresarnos también debe ser la adecuada, no estamos en cualquier lugar, ¿correcto? Igualmente, ustedes van a tener otros cursos y igualmente, oye, ¿dónde aprendieron eso? ¿Dónde escucharon eso? ¿No? Entonces, es la imagen de cada uno de ustedes, ¿correcto? Y peor si es fuera de la institución San Marquín, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a identificar con precisión la parte estructural, ¿no? De una micropipeta, ¿no? Hay varios componentes estructurales dentro de la micropipeta, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer su reconocimiento directo con el material que le vamos a entregar. Le vamos a entregar de diversas marcas las micropipetas y también, digamos, van a tener que graficar esa micropipeta dentro de lo que es su informe, ¿no? Lo otro es dominar las buenas prácticas de uso. Hay varios métodos para poder realizar la medición del volumen. Nosotros lo que hacemos generalmente es la medición directa, no la indirecta, por la sencilla razón que muchas veces las puntillas no son compatibles con la micropipeta que tenemos. Entonces, con el método directo no hay riesgo de dañar por succión adicional del líquido que estamos pipeteando para que no se malore el sistema interno de la micropipeta, donde hay una especie de silicona lubricante en el interior. Le entra agua o le entra un solvente, tenemos que darle mantenimiento a la micropipeta, ¿no? Con el método indirecto tenemos ese gran problema, porque muchas veces la puntilla no alberga el volumen
de forma apropiada. Si son compatibles, sobrado, podemos hacerlo, pero muchas veces no son compatibles. Y cuando hacemos el método indirecto, el líquido se mete directamente a la micropipeta y la perjudica, ¿no? Muy bien. Y vamos a realizar la medición de volumen. Le vamos a dar, de acuerdo al protocolo, la medición de 2 volúmenes, pero vamos a evaluar si se está midiendo adecuadamente el volumen con la pesada que vamos a realizar. ¿Ya? Vamos a darle una solución 1, que es de permanganato de potasio, y una solución 2, que es de agua. Lo mezclan en un criovial, lo ponen en la balancita y vemos el peso obtenido. Obviamente que previamente han tarado el Epenor antes de agregar el líquido, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá lo que corresponde a las partes de las micropipetas, ¿no? En cada una de las cajitas le hemos entregado varias micropipetas, ¿no? Entonces, tenemos algunas que son de volumen fijo y otras que son de volumen variable. Muy bien. Entonces, antes de manipularla, verificar si son de volumen fijo o variable. Entonces, debe recordar que en el cuerpo de la micropipeta, si aparece un rango de volumen, es una micropipeta de volumen variable, ¿no? Y si no aparece en ella, o vemos solamente una numeración fija, necesariamente es un de volumen fijo esa micropipeta, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta este botoncito, ¿no? Que es nuestro llamado émbolo, ¿no? Entonces sabemos que con él vamos nosotros a poder facilitar la medición del volumen. Sabemos que tiene un movimiento vertical, de arriba abajo, ¿correcto? Y este émbolo es el que nos va a definir la posición de esos topes, ¿no? Entonces, tengo que primero lubricar. Ahorita que presioné estaba durito, ¿correcto? Un semestre que no se ha usado. La parte interna que tiene una silicona se puede haber secado, puede estar endurecida, entonces tenemos que darle 1, 2, 3 movimientos así, de forma vertical, para que ese silicona se ubique bien sobre la superficie de la parte interna cilíndrica que tiene, ¿no? Muy bien. Entonces, verificar la posición del primer tope y luego la del segundo tope. Eso necesitamos conocer para poder hacer posteriormente nuestra buena medición. También sabemos que este émbolo puede girar, ¿correcto? Pero en el caso de la micropipeta de volumen fijo no es así. Tener bastante cuidado. Entonces, si sé que es una pipeta de volumen fijo, solamente voy a presionar el émbolo de forma vertical, ¿correcto? Y la de volumen variable sí lo puedo regular. Tener en cuenta que si tenemos una micropipeta de volumen variable, el volumen debe estar dentro del rango, si no la vamos a descalibrar. Las micropipetas que tenemos nosotros son micropipetas nuevas y tenemos más, y por lo tanto tenemos que garantizar de que estas estén funcionando adecuadamente. Por eso el pedido de ustedes de que le den un buen uso, ¿correcto? Muy bien. Tengo el cuerpo de la micropipeta por donde yo la cojo, ¿correcto? Y tengo el mango de empuñadura que sobresale, donde se apoya mis dedos, la micropipeta, ¿correcto? Tengo que agarrarla de esta forma, ¿correcto? Luego tengo posteriormente la pantalla, que necesariamente ahí voy a ver los volúmenes que yo voy a seleccionar, ¿correcto? También tenemos nosotros el botón de expulsión, que está unido con el collar, y el collar se desliza al interior del cono, ¿correcto? Y es en el cono donde nosotros vamos a insertar la puntilla o el tip, ¿correcto? Entonces, ese es el reconocimiento general, ¿ya? Después le vamos a sacar otras micropipetas para que ustedes puedan ver las diferencias que pueden haber para su manipuleo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos una clasificación de las micropipetas de acuerdo al volumen que éstas pueden medir, ¿no? Entonces, hay la de volumen fijo, donde nosotros solamente vamos a poder medir un único volumen, y tenemos la de tipo digital o de volumen variable, que está dentro de un rango, ¿correcto? Y ese rango está apareciendo en la inscripción del cuerpo de la micropipeta, ¿no? Como hemos mencionado.
Lo otro es con respecto a las puntillas o los tics. Como ustedes ven, en dos bolsitas les estamos entregando las puntillas y tenemos las cajitas respectivas donde deben de ser colocadas, ¿correcto? Entonces, una de las primeras tareas antes de trabajar, las puntas me las colocan en las cajitas, ¿correcto? No debemos de estarlas manipulando posteriormente. Si ya están ubicadas, solamente insertamos, giramos y hacemos nosotros la medición de volumen que tenemos, ¿no? Entonces, requiero que ustedes las coloquen en su cajita. Las puntillas que vamos a trabajar son las puntillas de tipo B, las amarillas, que están trabajando en un rango de 2 a 200 microlitros, y las azules, que son de tipo D, de 50 hasta 1000 microlitros, ¿correcto? Entonces, esas puntillas sabemos que se deben de insertar en el cono. Como vamos a tener el soporte, colocamos la micropipeta, hacemos un pequeño giro y retiramos. De tal forma que no estamos manipulando la punta del TIC que estamos requiriendo para la práctica, ¿no? Muy bien. Recordar que tenemos acá nuestra cajita de bioseguridad y aquí tenemos que desechar nuestras puntillas, por favor. Ya habíamos esto señalado anteriormente. Entonces, tenemos que hacer algunos procedimientos previos, ¿no? Muy bien. En este caso, ustedes ya van a encontrar sus soluciones repartidas en dos frasquitos, ¿no? La solución 1 y la solución 2. Pero tenemos acá el recipiente donde va a ser vertido. Estamos dando criovial, ¿ya? Entonces, este criovial lo van a colocar en la balanza y lo taran, ¿correcto? Y luego hacemos la medición respectiva y medimos el peso de la solución que estamos pipeteando. Vamos a ver si mediante esas 4 pesadas que van a realizar hay bastante diferencia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el líquido que va a ser aspirado lo vamos a colocar en el criovial, ¿correcto? 2. Tenemos que identificar el tipo de micropipeta que vamos a trabajar. Tenemos un protocolo, el protocolo me indica los volúmenes que vamos a utilizar, entonces ustedes tienen que ver con qué micropipeta van a trabajar. Si es una micropipeta de 5 a 50, una micropipeta de 100 a 1000, de 100 a 200, depende del caso. Y eso va a depender del volumen que ustedes van a requerir, ¿no? Si es de volumen fijo, de volumen variable, también. Luego tenemos que ajustar el volumen. Entonces en el protocolo hay un volumen que nosotros tenemos que medir. Entonces ya sabemos que girando el émbolo vamos a poder regular el volumen que vamos a medir y eso va a aparecer en la pantalla de la micropipeta, ¿no? Entonces, tener la certeza que la numeración que ustedes han escogido se encuentra fija, porque a veces con el manipuleo con la mano, a veces se mueve el tacómetro que tiene acá y cambió unos cuantos microlitros. Verifiquen eso antes de pipetear y antes de dispensar, ¿no? Muy bien. Tenemos que seleccionar la puntilla. Entonces, dependiendo del volumen que tiene la micropipeta, ustedes van a escoger una puntilla amarilla o una puntilla azul que es para cada una de estas micropipetas. Y luego tenemos que insertar firmemente, ¿ya? No debe de haber goteo, ¿ya? Son micropipetas nuevas, son micropipetas que están 100% operativas. Por lo tanto, cuando ustedes hagan la medición de volumen, no debe de gotear. Si hay goteo, hay posibles causas. Uno, la puntilla, que la puntilla no se haya insertado adecuadamente en el cono. Hay que nuevamente verificar eso, ¿correcto? Lo otro podría ser de que de repente la puntilla se encuentra rajada. La parte de contacto del cono con la puntilla se puede haber rajado, ¿ya? Entonces, eso puede hacer de que no haya un cierre hermético, ¿correcto? Y lo otro más grave es que alguien manipuló la micropipeta y succionó rápidamente el líquido, ingresó al interior de la micropipeta y ya está mojado. Entonces ya no está herméticamente, esa grasita se mojó. Entonces ya no está internamente lubricado y ahora va a haber goteo. Entonces eso sería lo más grave, ¿no? Recordad también
que las micropipetas las tenemos que tener en posición vertical, ya no en la mesa como lo he colocado, sino todas las micropipetas en posición vertical. Igualmente, cuando se les entreguen las pipetas de vidrio, igualmente van a estar en su soporte, ¿correcto? Entonces, cuando reciban el material, ubican las micropipetas siempre en posición vertical, ¿ya? No dejar la micropipeta con la puntilla sentada en la mesa, porque se puede meter el líquido también. Hay que tener bastante de esos cuidados, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer la medición apropiada de volumen. Y esa medición apropiada de volumen tiene que ver mucho con el movimiento del émbolo en nuestra micropipeta, ¿correcto? Entonces, este émbolo que vemos acá está relajado, no se está presionando, ¿correcto? Entonces está en su posición original. Pero luego cuando presionamos el émbolo, vamos a presentar, ¿qué cosa? Un primer tope. Y si seguimos presionando, tenemos un segundo tope, ¿correcto? Entonces, acá está movido el émbolo a la primera posición, al primer tope, y acá tenemos el émbolo presionado hasta la segunda posición. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no sé dónde están las posiciones de estos topes, no voy a poder realizar adecuadamente mi medición, ¿correcto? Entonces, tenemos que sentir, algunos no sienten esta parada y a veces se van de frente hasta el fondo de la micropipeta, hasta el segundo tope, y luego estamos teniendo problemas con el volumen que han medido, ¿correcto? Entonces, tenemos que detectar esos topes. Muy bien. En el caso de nuestra práctica y las prácticas que vengan, tenemos que trabajar siempre con la técnica directa. En la guía de práctica está la técnica inversa también, pero en el caso nuestro es la técnica directa, ¿no? Entonces, ¿qué me indica la figura? El émbolo que está en su posición relajada lo debo de presionar hasta la primera posición. Entonces, se supone que tú ya has regulado el volumen que tú necesitas. Por ejemplo, acá yo tengo 1000 microlitros. Si yo presiono hacia la primera posición, estoy botando 1000 microlitros del volumen que yo he seleccionado. Muy bien. Luego hay que soltar el émbolo, ¿no? Muy bien. Se supone que tengo la micropipeta con su puntilla, tengo la solución que voy a pipetear, entonces he presionado el émbolo a la primera posición, boté aire. Y luego debo de introducir la micropipeta en la solución. No se mete toda la punta, son unos cuantos milímetros, pero mucho unos 3 a 4 milímetros de la punta de la micropipeta que debe estar en la solución. Y la micropipeta tiene que estar en posición vertical. A veces estamos haciendo esto, no. La posición es siempre vertical, ¿correcto? Lo que puedes inclinar el recipiente de repente, pero la micropipeta siempre en posición vertical. Entonces, ¿qué voy a hacer posteriormente? Soltar el émbolo. Pero no es soltarlo violentamente, porque si no el líquido va a entrar también violentamente al interior de la micropipeta. Recuerda, tenemos que evitar que se humedezca la parte interna. Entonces, soltamos el émbolo lentamente, lo soltamos para que el líquido también vaya ascendiendo rápidamente al interior de la micropipeta. Entonces, boto el aire, estoy botando el volumen que estoy deseando, y al soltarlo estoy aspirando el volumen que figura en la micropipeta. Listo. Ya medí el volumen del recipiente donde está la solución que iba a trabajar. Y luego voy a tener mi recipiente donde voy a depositarlo. Entonces, tenemos que presionar hasta la primera y segunda posición. De tal forma que estamos virtiendo todo el contenido del volumen y luego retiramos la micropipeta y luego soltamos el émbolo para que retorne a su posición original. Y listo. Terminamos de medir, botamos las puntas. No debe haber puntillas en la mesa. Los docentes van a estar verificando la parte de limpieza también, bioseguridad. Si esto tuviera suelo y dejamos la puntilla en la mesa ya la contaminé. Entonces no debe haber puntas en la mesa. Las puntillas en su cajita, la puntilla en la micropipeta, y luego que terminó de trabajar se desecha. No sacarla y dejarla en la mesa, por favor, ¿ya? Entonces tenemos que tener un orden en nuestro trabajo, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar con esta metodología, ¿correcto? La técnica inversa para mí me genera un problema.
Generalmente esta puntilla alberga a 1000 microlitros y en la técnica inversa parte de presionar el émbolo hasta la segunda posición. Entonces cuando yo aspire, va a aspirar más volumen del que yo necesito y muchas veces, el líquido sobrepasa la capacidad de la puntilla. ¿Por qué? Porque estas puntillas no son compatibles con esta marca, ¿ya? Entonces, para evitarnos ese problema, por eso trabajamos con el método directo, ¿no? Porque en el inverso es presionar el émbolo hasta la segunda posición, luego tener el recipiente, colectar, esperando que no se ascienda hasta más del volumen, y luego presionar el émbolo hasta el primer tope nada más. ¿Correcto? Lo viertes en tu recipiente, terminaste, devuelves lo que te quedó del líquido y después dispensar la puntilla, ¿ya? Pero el riesgo es de que se meta el líquido al interior del micropipeta. Entonces, para evitarnos ese problema, ¿no? Porque ahí sí sería un mantenimiento de $20 cada micropipeta, nos ahorramos ese inconveniente y trabajamos todo con el método directo, por favor, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, la técnica directa nos permite facilitar la medición directamente de líquidos acuosos y generalmente la gran mayoría de soluciones que nosotros vamos a trabajar son las soluciones que tienen agua, ¿correcto? La otra técnica inversa son para líquidos de alta densidad, generalmente aceite, ¿no? Por ahí va a haber una práctica con aceite. Ahí recién daremos luz verde para poder realizar ese método, ¿correcto? Porque ya tú sabes que el aceite es denso, viscoso, y demora en ascender, pero también demora en descender. Entonces, el método inverso sí me permite garantizar una buena medición ahí para ese tipo de líquidos, ¿no? El punto de aspiración siempre lo hacemos en la técnica directa desde el primer tope, en el caso de la técnica inversa desde el segundo tope, ¿no? Mecánica de dispensado es presionar hasta el segundo tope, en tanto que el otro solamente hasta el primer tope. Muy bien. Y bueno, el remanente de la punta va a quedar en este caso vacía. ¿Por qué? Porque hemos presionado todo. Por eso ya salió todo el contenido. En tanto que en la técnica inversa va a haber un líquido remanente, que no lo debo de vertir, ¿correcto? Pero sí lo debo de devolver al recipiente original donde estamos trabajando nosotros, ¿no? Muy bien. Buenas prácticas. Bueno, como les dije, este émbolo estaba un poquito durito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, homogenizar. ¿Qué vamos a homogenizar? La grasita interna, 2-3 veces, ¿correcto? Muy bien. Lo otro, que la micropipeta esté en posición vertical, no esté inclinada. El recipiente sí lo puede inclinar un poquito, pero la micropipeta siempre en posición vertical. Si la micropipeta está inclinada, va a haber una menor medición del volumen, ¿ya? Tenemos ese problema. Lo otro, la limpieza en el acople, ¿no? El cono debe encontrarse limpio, ¿ya? A veces, por un mal uso de las micropipetas, esta parte está sucia y también eso hace de que la puntilla no cierre herméticamente y por tanto haya goteo, ¿correcto? Estas micropipetas están en buen mantenimiento, entonces no van a estar sucias, pero en algunos casos, por un mal uso, está sucio el cono y no puedo insertar adecuadamente la puntilla y va a haber drenaje, ¿no? La disposición segura, ¿no? Siempre cuando ustedes viertan el líquido, la punta tiene que estar apoyada sobre la superficie interna del recipiente donde tú vas a vertir la solución, ¿correcto? Y bueno, el almacenamiento, ya sabes, posición vertical, y el descarte que tiene que ver con la eliminación de las puntillas que se hacen con el botón de expulsión, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta práctica? Puede ser repetitiva, pero es vital para nuestro trabajo. Primero, revisar el instrumental entregado. Por esto ustedes van a revisar las 4 micropipetas que le estamos entregando a ustedes, ¿correcto? Y las van a clasificar. ¿Ya? Como hay la presentación de un informe, entonces ustedes ya ven su arte, ¿no? Por acá las de volumen variable, por acá las de volumen fijo, ¿no? ¿Correcto? Una división del material que le estamos dando. Y luego tenemos que documentar el rango de capacidad de cada instrumento. Entonces, cada micropipeta, identificar de qué rango de volumen podemos medir los líquidos que vamos a aspirar.
y obviamente esa información se encuentra en la superficie de la micropipeta. Muy bien. Vamos a hacer un reconocimiento táctil e instrumental. Lo tenemos que manipular. Entonces hay que estar verificando ese primer tope, ese segundo tope, la expulsión de la puntilla, entre otras cosas, ¿no? También si el émbolo puede girar apropiadamente, si está marcando adecuadamente en la pantalla. A veces hay micropipetas que con tanto uso o mal uso, el engranaje está roto y no suena, está libre. Y eso hace de que no tengamos una buena medición, porque como está libre, cualquier roce en superficie con tu mano se va a mover el volumen que ya tú habías asignado, fijado en tu micropipeta, ¿no? Muy bien. Dice ahí ubicar sensorialmente el primer y segundo tope, lo que ya les había estado mencionando. Y para esta primera actividad, como ya dije, vamos a pesar volumen, ¿no? Entonces tienen la balanza, la conectamos. Acá recuerden que la mesa tiene una tapita en tomacorriente. Hay un botoncito central, hay que presionarlo para levantar. Algunos están, no abren, lo fuerzan y no valoran. No, la parte central lo presiona, se libera la tapita rápidamente. Conectamos, enchufamos. Hay que ubicarlo en un lugar que no haya aire, ¿no? Por ejemplo, ahí han prendido los ventiladores, tenemos que apagarlos porque el aire va a variar nuestra pesada, ¿correcto? No apoyarse en la mesa cuando van a estar haciendo las pesadas, ¿ya? De repente la balanza la puedo poner en un extremo, mi área de trabajo es acá, pero por allá peso, de tal forma que ningún compañero haga vibración o mueva la mesa para la pesada, ¿correcto? Entonces, esto es sencillo, ¿no? Es fácil. Entonces vas a medir 250 microlitros de la solución de percarbonato de potasio, que es la solución 1, y 650 microlitros de la solución 2, que es de agua, ¿ya? Esta agua no la contaminen, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esta agua vamos a trabajar la segunda práctica, ¿ya? Correcto, evitar la contaminación, ¿no? ¿También? No voy a meter la puntilla del percarbonato acá y ya malogramos el agüita. Porque acá le estoy avisando, esta agua es para otra práctica, ¿ya? Entonces, si se contamina, no es problema de la mesa, no de todos, ¿no? Muy bien, lo pesamos y luego en la mesa 4 yo voy a dejar mi foldercito. Buscan su mesa, buscan su apellido y van apuntando los pesos que van obteniendo, ¿ok? De tal forma que ustedes tienen su propio registro para el informe y también yo tengo mi registro para la calificación final del día. ¿Estamos bien? ¿Sencillo? Todo fácil, ¿sí? El trabajo lo tenemos en la segunda práctica, ¿ya? El para entrenar las manos. Esas manos están frías. Tiempo que no han cogido una micropipeta. Vamos a calentar esas manitos. Vamos a calentar esos, como falanges, ¿no? Falanges, ¿sí? Vamos a ver. Listo. Entonces nos ponemos a trabajar, ¿ya?